Semanas atrás, gente que arriesga su vida para tratar de llegar a la cima de montañas, estaba en esa cordillera del Himalaya que fue sacudida por el terremoto y que generó una avalancha que sepultó a 16 personas. Alguien que terminó con los dientes rotos pero con la vida intacta es Bárbara Padilla, una joven guatemalteca que en aquellos momentos grabó esto. Me puse rápidamente mis botas y salí corriendo hacia afuera porque comencé a escuchar un sonido muy fuerte. Y al salir esa es la carpa en la que yo estaba. Como pueden darse cuenta, pues no es tan segura al 100%. Y ahí arriba, donde están esas carpas, había una ola de nieve que superaba más o menos la altura, obviamente, de esa montaña. Llegaba más o menos hasta este punto, era una ola de nieve muy, muy grande y se movía a una velocidad muy fuerte. Y volteé a ver que los sherpas estaban gritándome que me fuera a auxiliar a esa carpa donde entró el joven, que es mi sherpa, que se llama Wondi. Vamos a atravesar ahora contacto en Buenos Aires con un geólogo, un profesor de geología de la Universidad de Buenos Aires, el señor Augusto Rapalini. Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Cuéntame una cosa, leí por ahí que había menos de 1% de probabilidades de que se diera un terremoto de la magnitud del que ocurrió hoy a tan poca distancia en términos de tiempo del gigantesco inicial. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, en el sentido de que es poco probable porque en general se esperan réplicas en lo que sería, digamos, la zona activada por el sismo principal. En este caso, no es exactamente una réplica del sismo principal, es otro sismo importante asociado al propio mecanismo del sismo principal, digamos. ¿Qué lo hace diferente, profesor? Ayúdenos con eso. ¿Por qué no es una réplica? Como dice, no lo escuché muy bien. Ayúdenos a entender por qué este no es considerado una réplica. No. En realidad es discutible si este sismo, que es un poco más pequeño que el que ocurrió el 25 de abril, el del 25 de abril se estimó una magnitud de 7.8 y este es de 7.3. Eso implica que, groseramente hablando, es más o menos un cuarto de tamaño del sismo anterior, que igual de todas maneras es un sismo importante. Por un lado, digamos, sería algunos lo considerarían una réplica, en el sentido de que es un sismo aproximadamente en la zona donde ha ocurrido el anterior, con mecanismos parecidos, pero por el otro lado, a diferencia de lo que uno esperaría de las réplicas, es un sismo demasiado grande, digamos. Entonces, y está ligeramente fuera, está como vecino a la zona activada del sismo original. Normalmente las réplicas ocurren, y por eso se llaman réplicas, en la propia zona que activó el sismo principal. Este caso es vecino, está lindante de la zona donde ocurrió este nuevo sismo a donde había ocurrido el anterior. Está más o menos a unos 150 kilómetros el hipocentro de este sismo donde ocurrió el del 25 de abril. Por eso es un poco difusa la clasificación de si esto es verdaderamente una réplica o no. De hecho, los sismólogos, algunos consideran como una réplica y otros lo consideran, bueno, como un sismo asociado, pero no específicamente una réplica. Una más, profesor. Estamos muy lejos de la tecnología necesaria para poder predecir, por lo menos, que es relativamente inminente un terremoto. Sí. Estamos lejos de la tecnología y aparte el propio mecanismo de generación de los sismos, o los mecanismos, porque en realidad cada región del planeta donde hay sismos tienen su propia dinámica, tienen su propia historia, tienen su propia estructura.
pero en sí el propio mecanismo sísmico es muy difícil de predecir. En una predicción, como uno podría pensar, es una predicción meteorológica, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, para mañana hay pronosticado lluvia y normalmente se cumple. Con los sismos el proceso es muchísimo más difícil de predecir. Sí. Acompañarnos, un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo dice? Que muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, ha sido un placer. Un gran gusto. Allí estaba el profesor de Geología de la Universidad de Buenos Aires, Augusto Rapalini. La NASA y algunas empresas privadas diseñaron un equipo que es capaz de detectar latidos de corazón en la profundidad de los escombros. Se está usando, por cierto, en Nepal y dicen que contribuyó a encontrar sobrevivientes. Este es un reportaje de nuestros colegas del País de España que incluye un simulacro, una demostración en la que encuentran a una persona precisamente por esos latidos.